Estuvo oculto por siglos, practícalo todos los días. El poder de la imaginación, por Neville Goddard. El propósito de este video es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr todos tus deseos. La mayoría de las personas desconocen por completo el poder creativo de la imaginación, e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo. Pero cuando descubras este poder creativo dentro de ti mismo, afirmarás con valentía la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella. Cuando el hombre habla de Dios desde una perspectiva interna, ignora totalmente que este poder divino yace en la imaginación del hombre. Este es el poder creador que le ha sido confiado a la humanidad. No hay nada debajo del cielo lo suficientemente maleable como la arcilla del alfarero al tacto del espíritu moldeador de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: «¿Sabes, Neville? Me encanta escucharte hablar sobre la imaginación. Pero mientras lo hago, invariablemente toco la silla con los dedos y empujo los pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la imaginación, la realidad y la profundidad de las cosas». Bueno, sin duda todavía está tocando la silla con los dedos y empujando los pies en la alfombra. Déjame hablarte de otra persona que no tocó con los dedos y no empujó ese pie sobre el tablero del tranvía. Es la historia de una joven que acababa de cumplir 17 años. Era Nochebuena y su corazón estaba profundamente triste porque ese año perdió a su padre en un accidente. Regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. Ella no estaba capacitada para trabajar profesionalmente, así que consiguió un trabajo como mesera. Se había hecho bastante tarde en la noche, era Nochebuena y llovía bastante. Camino a casa podía ver familias riendo junto al árbol perfectamente decorado y disfrutando sus vacaciones de Navidad, por lo que ella no pudo ocultar sus lágrimas. Por suerte para ella, como dije, estaba lloviendo, así que elevó su rostro hacia el cielo para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Y luego, tomándose de la barandilla del tranvía, esto es lo que ella hizo. Ella dijo: «Esto no es lluvia, pues esto es rocío del océano. No estoy saboreando sal de mis lágrimas, sino que esto es la sal del mar en el viento. Ya no estoy en San Diego, esto es un barco y estoy entrando en la bahía de Samoa». Y allí se sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Luego el tranvía llegó a su destino y siguió camino a su casa. 10 días después, esta joven recibió una carta de una firma de Chicago, la cual decía que su tía, varios años antes, cuando zarpó rumbo a Europa, depositó con ellos $3,000 con instrucciones de que si no regresaba a América, este dinero debía ser depositado a su sobrina. La firma de San Diego acababa de recibir información sobre la muerte de la tía de la joven, y tomaron acción según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó hacia Samoa. Cuando entró en la bahía era tarde esa noche, y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire. Realmente sintió lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez se había dado cuenta de su objetivo. Ahora este video consiste en la técnica. Quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación en el sentimiento de tu deseo cumplido y dejar que permanezca allí y quedarte dormido en ese estado. Y yo te prometo por mi propia experiencia que te darás cuenta del estado en el que duermes. Si realmente pudieras sentirte en la situación de tu deseo cumplido y continuar allí hasta que te duermas, a medida que te adentras hacia ese sueño y permanezcas en él hasta que se den todos los tonos de la realidad, hasta que se dé toda la viveza sensorial de la realidad. Mientras lo haces en ese estado, duerme tranquilamente y de una manera que nunca sabrás. Nunca podrías idear conscientemente los medios que se emplearían. Te encontrarás moviéndote a través de una serie de eventos que te llevarán hacia la realización objetiva de este estado. Ahora te hablaré sobre una técnica práctica para lograrlo. Lo primero que debes hacer es saber exactamente lo que quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente lo que quieres, harás una representación lo más realista posible de lo que ves. Lo que tocarías, lo que harías si estuvieras físicamente presente y moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supongamos que quiero una casa, pero no tengo dinero. Aún así es lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haré una representación realista de la casa que me gustaría, con todas las cosas que me gustaría tener. Y luego en la noche, mientras voy a la cama en un estado de somnolencia, en ese estado que limita con el sueño, imaginaré en realidad que estoy en una casa así, que si me bajo de la cama pisaré el suelo de esa casa. Si salgo de la habitación, entraré a la habitación que está adyacente a mi habitación imaginada en esa casa, todo tal cual como yo lo quiero. Y mientras toco los muebles y siento que son sólidamente reales, y mientras me muevo de una habitación a otra en mi casa imaginaria, me quedaré profundamente dormido en ese estado.
Y sé que de una manera que no podría pensar conscientemente obtendré mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si quisiera una oportunidad en mi negocio, me preguntaría qué responsabilidades adicionales serían mías si me dieran esta gran oportunidad. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Cómo actuaría? Y luego en mi imaginación comenzaría a ver, tocar, hacer y actuar como si en realidad estuviera en esa posición. Si ahora deseara la pareja de mi vida, si estuviera buscando una chica maravillosa o un hombre maravilloso, ¿en qué me enfocaría y qué haría para pretender encontrar esa pareja? Por ejemplo, ahora supongamos que soy una mujer. Una cosa que definitivamente haría sería usar un anillo de compromiso. En mi imaginación yo tomo mis manos y siento físicamente el anillo puesto en mi dedo, pero que está en mi imaginación, y seguiría sintiéndolo cada vez más hasta que me parezca sólidamente real. Le daría toda la viveza sensorial que soy capaz de dar a cualquier cosa. Y mientras siento mi anillo imaginario, lo que implica que estoy casado, dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares. Se dice: por la noche en mi cama busqué al amado de mi alma. Lo encontré a quien ama mi alma, y no lo dejaría ir hasta que lo hubiera traído a la casa de mi madre, directamente a la habitación de la que me concibió. Si tomara ese hermoso poema y lo pusiera en palabras actuales, en un lenguaje práctico, sería esto: mientras estoy sentado en mi silla, me sentaría en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no lo dejaría ir. Mantendría vivo ese estado de ánimo y dormiría. Eso es llevarlo directamente a la habitación de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Es precisamente decir que la gente desconoce por completo este fantástico poder de la imaginación. Pero cuando el hombre comienza a descubrir dicho poder dentro de él, nunca desempeñará el papel que antes desempeñaba. No volverá a su pasado y se convertirá en un reflector de la vida. De aquí en adelante es quien moldea su vida, a través del poder de la imaginación. El secreto es centrar su imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer en él, porque en nuestra capacidad de vivir el sentimiento del deseo cumplido reside nuestra capacidad de vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tiene miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo, solo porque en el mismo momento en que comenzamos nuestra suposición, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra suposición. Parece que estamos en las garras de un impulso inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todo lo que amenaza con arrancarnos de nuestras amarras, conocidas y aparentemente seguras. Te pido que lo intentes. Si lo haces, descubrirás esta gran sabiduría de los días antiguos, porque nos lo contaron en su propia forma, muy extraña, maravillosa y simbólica. Pero desafortunadamente las historias han sido malinterpretadas y precisamente por ser simplemente tomadas como una historia, cuando en realidad son como una instrucción para lograr nuestros objetivos. Verás, la imaginación nos pone en contacto interiormente con el mundo de los estados. Los estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensamos en ellos. Sin embargo, se vuelven tremendamente reales cuando pensamos y vivimos en ellos. Sabes, hay una gran diferencia entre pensar en lo que quieres en este mundo y pensar desde lo que quieres. Déjame decirte cuándo fue la primera vez que escuché de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933, en la ciudad de Nueva York. Me lo enseñó un viejo amigo y recitó un pasaje de Juan 14, y esto es lo que leyó. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez, y los recibiré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en una casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si hiciera una representación viva del estado deseado, y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, me daría cuenta. En ese momento quería hacer un viaje a la isla de Barbados en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Me explicó que si esa noche, mientras dormía en la ciudad de Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y me dormía profundamente en ese estado, podría exteriorizar mi viaje. Bueno, le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me dormía, asumí que estaba durmiendo en la casa de mi padre en Barbados. Al final del mes, llegó una invitación de mi familia invitándome a pasar el invierno en Barbados. Navegué hacia allá a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado a ese Salvador en mí. El anciano me dijo nunca fallaría
Incluso después de que sucedió, apenas podía creer que no habría sucedido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionando sucede de manera tan natural que comienzas a sentir o te dices a ti mismo, bueno, habría sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me ha fallado al darle el estado de ánimo, el estado imaginado, la viveza sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Simplemente sabes lo que quieres, sabes cuándo lo quieres, pero solo con pensar en ello no es suficiente. Ahora debes empezar desde el deseo. Bueno, ¿cómo podría pensar en eso? Estoy sentado aquí y deseo estar en otro lugar. ¿Cómo podría, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme imaginariamente en un punto del espacio alejado de esta habitación y hacerlo real para mí? Pues es muy fácil. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Me imagino que estoy realmente donde deseo estar. ¿Cómo puedo saber que estoy aquí? Hay una manera de demostrar que estoy allí, porque lo que un hombre ve cuando describe su mundo es como él lo describe, relativo a sí mismo. Entonces, él cómo se ve en el mundo depende completamente de dónde me encuentre cuando hago mi observación. Por lo que si me describo mi mundo en mi relación con este punto en el espacio que imagino que estoy ocupando, entonces debo estar allí. No estoy allí físicamente, no, pero allí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Donde vaya la imaginación, lo haré real. Allí iré también físicamente. Cuando duermo en este estado, entonces está hecho. Nunca lo he visto fallar. Así que esta es la técnica simple sobre cómo usar la imaginación para realizar todos tus objetivos. Aquí tienes un ejercicio muy saludable y productivo para la imaginación, algo que debes hacer a diario. Revive diariamente el día como desearías haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Entonces revísalo otra vez. Vuelve a escribirlo mentalmente y ajústalo a las noticias que desearías haber recibido. O haz la suposición de que no recibiste la carta que deseabas haber recibido. Escribe tú mismo la carta e imagina que recibiste una carta así. Permíteme contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York, no hace mucho. En mi audiencia estaba sentada una mujer que me había escuchado, y muchas veces, y yo estaba contando la historia de mi revisión. Ese hombre, sin conocer el poder de la imaginación, se va a dormir al final del día, cansado, agotado, aceptando como definitivos todos los eventos del día. Y estaba tratando de mostrar que el hombre debería, en ese momento antes de dormir, reescribir todo el día y hacer que se ajustara al día que deseaba haber experimentado. Esta es la forma en que la mencionada mujer usó sabiamente esta ley de revisión. Parece que hace 2 años le ordenaron salir de la casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Ella le había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero ninguno fue confirmado como recibido. Habiendo escuchado la historia de la revisión, esto es lo que hizo. Mientras se retiraba por la noche, construyó mentalmente 2 cartas, una que imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En estas cartas le expresaba un profundo afecto y se preguntaba por qué no los había llamado para verlos nuevamente. Y así lo hizo durante 7 noches consecutivas, sosteniendo imaginariamente en su mano la carta que imaginaba haber recibido, y leyendo estas cartas una y otra vez hasta despertar en ella la satisfacción de haberla escuchado, y luego se iría a dormir. En el 8º día recibió un sobre de su nuera. En el interior había 2 cartas, una de su nieto y otra de su nuera. Prácticamente duplicaron las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí misma 8 días antes. Este arte de la revisión se puede utilizar en cualquier aspecto de tu vida. Tomemos el tema de la salud. Supongamos que estás enfermo. Trae ante tu mente la imagen de un amigo. Pon esa cara, una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que quieres que todo el mundo vea. Imagina que te está diciendo que nunca antes te había visto mejor y le respondes, nunca me he sentido mejor. Supongamos que tu pie se lastimó. Luego haz esto. Construye mentalmente un drama que implique que estás caminando, que estás haciendo todas las cosas que harías si el pie estuviese bien. Y hazlo una vez, y hazlo otra vez, hasta que adquiera los tonos de la realidad. Siempre que hagas en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo exterior, lo harás en el mundo exterior. El único requisito es despertar tu atención en una manera y con tal intensidad que quedes completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos mediante este ejercicio imaginario y eventualmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero no hasta que tengamos el sentido creador como nuestra imaginación para poder experimentarlo.
La imaginación persistente centrada en el sentimiento de deseo cumplido es el secreto de todas las operaciones exitosas. Este solo es el medio para cumplir la intención. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente y voluntario de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han enfatizado la importancia de una imaginación vívida y controlada. Ahora quiero que escuches esta frase del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, y aunque parece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo mortal no es sino una sombra. Pruébalo y verás cómo tu imaginación tiene el poder para crearlo, crear absolutamente todo. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.